Esta mañana, cuando me preparaba para venir a la iglesia, un amigo de mi juventud, de muchos años, Juan Folch, me mandó este texto. Que el Señor te bendiga y te use en este día para edificar a su pueblo y para traer las buenas nuevas a los perdidos. Que así sea. Vamos a tener momento de oración. Oh Padre, en esta hora nos acercamos con temor y temblor, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Nuestra suficiencia está en ti, y te suplicamos que tú nos capacites por tu Espíritu a proclamar tu palabra, para edificación de los santos y la salvación de los perdidos. Que así sea, para la honra y la gloria del Cristo exaltado. Amén. Amén. Volvemos nuevamente a considerar la primera epístola de Pedro. Esta epístola comienza con un saludo. Vamos al primer capítulo de la epístola. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Como dije, la primera epístola de Pedro comienza con un saludo. Este consiste de 3 partes. La primera parte identifica al escritor de esta epístola. La segunda describe a sus destinatarios y la tercera es una oración. Pedro amplía cada parte de su saludo con un contenido característico cristiano. Se extiende más en lo que dice sobre los destinatarios. En esto revela su preocupación central. En esta parte, Pedro quiere enfatizar la importancia del llamado sobrenatural de los destinatarios de la epístola y la necesidad de mantener presente este llamado para que ellos puedan estar firmes en la fe a pesar de las pruebas, la persecución y las adversidades en un mundo hostil al Evangelio. Para aquellos que han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios y Padre, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, el Señor tiene un mensaje solemne y necesario que les urge a ellos escuchar y aplicar a sus vidas. El instrumento humano que Dios escogió para entregar este mensaje es Pedro. Es Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo. Y de inmediato él establece la autoridad con la cual él escribe a los creyentes. ¿Quién es este hombre que escribe a los creyentes que viven en diferentes partes del Asia Menor? ¿Cómo fue él preparado para escribir esta epístola? ¿Por qué Pedro es la persona especialmente adecuada para escribirla? Cuando nosotros consideramos y apreciamos lo que la Biblia nos dice acerca de Pedro, podemos responder a estas preguntas y también obtener una correcta percepción sobre lo que Pedro escribió en sus 2 epístolas. Además, nos daremos cuenta cómo Dios lo preparó de una manera especial para escribir estas partes de las Sagradas Escrituras.
Aunque las Escrituras son la palabra de Dios, tenemos que reconocer un principio vital e importante. Dios nos da su palabra mediante las palabras de los hombres. Dios nos da su palabra mediante las palabras de los hombres. Estos hombres Dios los formó, preparó, educó y guió para darnos su palabra. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, declara, pues ninguna profecía, es decir, de la Escritura, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o llevados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que Dios usó para la formación y preparación de estos hombres que llegaron a ser instrumentos de revelación o comunicación divina, incluye su parentesco, nacionalidad, idioma, crianza, educación, vocación, estilo de vida, cultura, relaciones, experiencias, desarrollo físico, intelectual, emocional, civil y social. Incluye el ambiente religioso en que vivieron. Incluye también todo lo que contribuyó a su personalidad. Por esta razón, cuando el Espíritu Santo vino sobre estos hombres para llevarlos a escribir la palabra de Dios, lo que ellos escribieron refleja, y de la manera en que lo hicieron, refleja su propia identidad, personalidad, intelecto, experiencias, su propia educación, individualidad y su relación con Dios. Por lo tanto, cuando Pedro, bajo la inspiración o supervisión sobrenatural del Espíritu de Dios, se sentó a escribir las epístolas que llevan su nombre, él escribió como Pedro las escribiría. No como Pablo las escribiría, sino como Pedro las escribiría. Cuando Dios dio su palabra, Él la dio mediante las palabras propias de Pedro. Palabras que reflejan su personalidad, conocimiento, experiencia y educación. Estas verdades se aplican también al resto de los hombres que Dios usó para comunicarnos su palabra. Por tanto, un estudio del trasfondo de la vida de Pedro, el lugar de su nacimiento, su crianza y otras cosas, nos ayudarán a entender de manera más profunda el mensaje divino que Dios comunica a su pueblo mediante este hombre. Esto nos lleva a considerar en esta mañana el trasfondo de la vida de Pedro y, en segundo lugar, el próximo domingo, el desarrollo de su vida espiritual. Consideremos bajo el primer encabezamiento los hechos básicos del trasfondo de la vida de Pedro. Aunque Pedro es el más conocido de los discípulos de Jesús, ha sido subestimado durante mucho tiempo. La mayoría de la gente que conoce del Nuevo Testamento lo identifican como uno de los 12. Este grupo de personas está más familiarizado con Pedro que con el resto de sus discípulos, los discípulos del Señor. Por otra parte, hay muchos que apenas lo conocen. Como otro dijo, el Pedro de la imaginación popular es una figura borrosa, más mística que real. Su imagen ha sido moldeada por las novelas más vendidas, novelas que han usado para hacer diferentes películas. Estos libros han influido a millones de personas, sin embargo son obras de ficción. Deben su origen a leyendas y a la imaginación que a la historia. Tales libros no pueden enseñarnos nada que valga la pena sobre Pedro. La idea común de San Pedro sentado en las puertas de perlas
con un número de llaves se basa en un malentendido de la promesa de Cristo en Mateo 16, versículo 19. Debido a la reacción de los evangélicos a las afirmaciones ridículas y sin fundamento de la Iglesia Católica Romana sobre Pedro como cabeza de la Iglesia y sus sucesores, la tendencia entre los evangélicos ha sido a descuidar el estudio profundo de este personaje bíblico. Este descuido ha llevado a algunos a ver a Pedro como una persona superficial y de poco interés. Pero como señala Ted Donnelly, esto es injusto para una importante personalidad del Nuevo Testamento como lo es Pedro. Los evangelios dedican a Pedro una gran cantidad de material. Le nombran el primero en todas las listas de los discípulos. Él es la figura principal en la primera parte del libro de los Hechos. Y a medida que la Escritura se acerca a su fin, Él es el escritor de 2 epístolas. El carácter de Pedro es vivo, complejo y bien formado. Su liderazgo fue decisivo en la historia de la Iglesia. Su enseñanza es profunda, de forma convincente y relevante. A pesar de su impulsividad, inestabilidad y algunas caídas, vemos su amor por Cristo, su valentía, sinceridad y transparencia. Por estas y otras razones podemos decir como un comentarista de todos los apóstoles, la vida de Pedro es la que más se graba en la memoria. Su modo de ser es el más humano y comprensible para todos. Ahora, para uno poder apreciar, entender mejor lo que él escribió en sus 2 epístolas, y para nuestra máxima edificación, llevo su atención al trasfondo de su vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 44, describe a Pedro como aquel que era de Betsaida, que significa casa de pesca. Esta era una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea, no muy lejos de Capernaum. El nombre original de Pedro era Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Mateo 16, 17. Por lo que dice Hechos 10, versículo 14, podemos concluir sin duda que Pedro fue criado en un hogar judío estrictamente ortodoxo que se adhería estrictamente a las leyes alimentarias judías. Esta práctica llevó a Pedro a afirmar categóricamente que jamás había comido nada impuro o inmundo. Esto nos muestra que desde su infancia la mente de Pedro fue impregnada con las perspectivas del Antiguo Testamento. Según la costumbre judía de un hogar devoto, Pedro acompañó a sus padres a la sinagoga local. Allí, junto con las enseñanzas religiosas de un hogar, se estableció en él el sentido de que él era un judío, miembro de la nación escogida por Dios. Él vivió toda su vida con la conciencia de pertenecer a esa nación que Dios había apartado de un modo especial para sí mismo. A medida que crecía, Pedro adquirió un mayor conocimiento de las Escrituras. Él vivió bajo la influencia rabínica que gobernaba el entendimiento de las Escrituras de aquellos días.
La esperanza mesiánica resplandecía entre los judíos de la región de Galilea en que Pedro vivió. Sin embargo, cuando Dios comenzó a moldearle en su distintiva preparación espiritual, observamos que Pedro tenía algunos conceptos equivocados de cómo el Mesías cumpliría su misión. Ejemplo de esta observación la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 23. Por un lado, Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero por otro lado reprende al Señor cuando el mismo Señor le dice que va a Jerusalén a morir, a entregarse a los ancianos y a los líderes religiosos para cumplir el propósito para el cual Dios le envió. En ese momento Pedro intentó disuadirle o cambiarle el parecer al Señor, de entregarse a los líderes religiosos en Jerusalén para morir. El concepto del Mesías morir en una cruz no encajaba con la idea que Pedro tenía del Mesías. Según la visión equivocada de Pedro, en ese momento Jesús, para él, no debía llegar a ser un Mesías crucificado. Jesús reprendió a Pedro, llamándole Satanás. Pedro, sin darse cuenta, estaba siendo influido por Satanás. Y como tal se había convertido en un adversario de Jesús. Se oponía al plan de Dios para el Mesías. Preguntamos, ¿cuándo fue que Pedro asimiló esos conceptos equivocados sobre el Mesías? Él los asimiló durante su desarrollo como niño y como hombre. Estos conceptos procedían de las interpretaciones incorrectas del Antiguo Testamento y de las ideas equivocadas, especialmente de algunos rabinos, que tenían sobre el Mesías. En algún momento Pedro se trasladó de su ciudad natal, de Betsaida, a Capernaum. Allí él y su hermano Andrés eran propietarios de una casa, y una casa suficientemente amplia para ofrecer hospitalidad a Jesús y a aquellos que le acompañaban. Pedro era un hombre casado, que tenía una suegra que vivía con ellos. Marcos 1, versículos 29 y 30. La primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, hace referencia a la esposa de Pedro como aquella que le acompañaba en sus viajes misioneros. Como varios de sus amigos, Pedro era un pescador galileo. Él y Andrés, juntos con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, eran socios en un negocio de pescadería. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. El ser pescadores como vocación, ni lo que se dice de Pedro, de Juan en Hechos 4, versículo 13, indica que estos hombres eran analfabetas o que no hablaban bien el arameo o el griego. Cuando los ancianos y escribas en Jerusalén describen a Pedro y a Juan como hombres sin letras ni preparación, eso no significa que ellos eran hombres iletrados o que no podían leer ni escribir.
El significado de las expresiones usadas por estos líderes significa que tanto Pedro como Juan no habían recibido la clase de educación que estos líderes habían recibido en los centros docentes y religiosos reconocidos de la nación. En otras palabras, Pedro y Juan no eran graduados universitarios. Ellos no habían estudiado en los seminarios judíos de renombre. No habían recibido la educación intensiva que estos hombres habían recibido bajo los rabís reconocidos de aquellos tiempos. Este fue el caso de Saulo, que fue instruido a los pies de Gamaliel en estricta conformidad a la ley. Hechos 22, versículo 3. La descripción dada por estos líderes religiosos sobre Pedro y Juan tampoco significa que ellos no eran oradores eficaces y hábiles. Pedro no solo recibió la educación académica y religiosa bajo la supervisión de sus padres, sino que también aprendió un oficio que su propio padre le enseñó. Como otros señala, en aquellos días ningún padre podía tener la cabeza alta pensando que había cumplido la mitad de sus deberes como padre si no le aseguraba a su hijo un oficio remunerado y honrado. Pedro aprendió el honorable oficio de pescador. Esto es lo que muestra el testimonio bíblico, el cual también indica que Pedro tenía una asociación laboral en un negocio de pescadería con los hijos de Zebedeo, Lucas capítulo 5, versículo 10. Estos hombres eran socios en el mismo negocio, trabajaban juntos, eran pescadores. Dios preparó todo de tal manera para lo que Dios tenía preparado para esos hombres más adelante. Ser pescador en el mar de Galilea no era un asunto fácil. Implica trabajo duro. Lucas 5, versículo 5. No solo era un trabajo duro, sino también peligroso debido a las tormentas que se formaban en el mar por las configuraciones de las montañas de aquella zona. El mar, siendo tranquilo como cristal, podía convertirse en un momento dado en un mar turbulento que aterrorizaría incluso a un marinero con experiencia. Qué bueno que a mí no me ha tocado viajar en ese mar. Todas estas influencias estaban influyendo en la formación del hombre que el Señor Jesucristo finalmente llamaría a ser un apóstol y a escribir esta primera carta. Mediante él, el Señor nos daría una carta que traería y sigue trayendo mucha bendición a la iglesia. Hasta aquí los hechos básicos de la vida de Pedro. Estas cosas no incluyen lo que tiene que ver con la gracia salvadora de Dios en su vida. Es decir, no hemos entrado en las diferentes etapas de su desarrollo espiritual. Ahora, consideremos el significado de estos hechos básicos en relación a Pedro como un instrumento de revelación divina. En esto voy a seguir bien de cerca o más de cerca a otro siervo de Dios. Recordemos que Pedro no llegó a ser el hombre que Jesús llamó al apostolado de la noche a la mañana. Él comenzó a ser esa persona desde el momento, no que el Señor se encontró con él,
desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre. Nació, se crió, vivió, llegó a ser un hombre en un hogar específico, en una región geográfica con sus propias características. Se desarrolló en un ambiente cultural y religioso particular. Pedro vivió en un lugar donde finalmente llegó a ejercer el oficio de pescador. ¿Qué significan estas cosas en relación a nosotros? En primer lugar, porque su mente estaba impregnada o empapada con el conocimiento, los hechos, el lenguaje, los conceptos del Antiguo Testamento, Pedro no podía evitar expresar las realidades del nuevo pacto en el lenguaje del Antiguo Testamento. Repito, porque su mente estaba impregnada con el conocimiento, los hechos, el lenguaje, los conceptos del Antiguo Testamento, Pedro no podía evitar de expresar las realidades del Nuevo Testamento si no fuese en el lenguaje del Antiguo Testamento. Desde que Pedro tenía conciencia de sí mismo, él vio e interpretó la vida desde las perspectivas del Antiguo Testamento. Por esto se vio a sí mismo y pensó de sí mismo como un judío. Se vio como un miembro integral de un pueblo elegido por Dios. Él vivió con esa conciencia. Pedro consideró la historia de sus antepasados, los patriarcas, y los vio como extranjeros en una tierra que no les pertenecía. Cuando pensó en la experiencia de los creyentes en Asia Menor, no pudo evitar describirlas en el lenguaje antiguo testamentario que había formado su manera de pensar. El Espíritu de Dios tomó el lenguaje que Pedro conocía debido a su trasfondo, formación, para llevarlo a expresar en ese lenguaje las realidades del nuevo pacto que nosotros conocemos. Repito, el Espíritu de Dios tomó el lenguaje que Pedro conocía debido a su trasfondo y formación y preparación para llevarlo a él a expresar en ese lenguaje las realidades del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Dios nos da su palabra mediante las palabras de este hombre llamado Pedro. Hombre que ha sido formado y moldeado con una mente impregnada de hechos, lenguaje y conceptos del Antiguo Testamento. Por tanto, no pudo evitar expresar las realidades del nuevo pacto en Cristo, en esas categorías que él conocía, que procedían del canon bíblico. Esta manera de comunicar las realidades del nuevo pacto en el lenguaje del Antiguo Testamento lo vemos en la manera en que Pedro identificó a los lectores de esta epístola. Capítulo 1, versículo 1, les llama, los describe como expatriados, elegidos. Capítulo 1, versículo 2, rociados con su sangre. Terminología, lenguaje, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Pedro usó esta y otras expresiones
antiguo testamentarias en su primera epístola para fortalecer, exhortar y pastorear al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, la iglesia. Por otra parte, Dios no permitió que Pedro se criara, fuera educado y viviera en el centro de Palestina, ni en Samaria, sino en el norte de Palestina. Allí había más libertad. Era una región cosmopolita. Estas cosas prepararon a Pedro para él poder ministrar con más libertad y conocimiento a personas de otra cultura y nacionalidad. El ambiente en que él vivió abrió su mente para recibir esos conceptos y realidades que la administración del nuevo pacto en Cristo introducirían. Tal ambiente le libró de los fuertes prejuicios judíos que serían obstáculos que impedirían que Pedro en un momento dado ministrara con mayor libertad a otros fuera de sus círculos netamente judíos. Dios sabe lo que hace. Yo me he preguntado y me he visto, me vino el pensamiento cuando estaba considerando estas cosas. Yo nací en Nueva York, en Queens. ¿Por qué no me permitió Dios vivir aquí y aprender bien el inglés? Porque Dios tenía otro propósito. Mi ministerio no iba a ser dentro de los círculos americanos de habla inglés, sino español. Me llevó de aquí a Puerto Rico. Y allí me llevó al salón de clases para que yo aprendiera o tuviera un trasfondo del idioma inglés. Sí, como muchacho, ustedes saben, los muchachos no prestan atención, yo simplemente hacía lo que tenía que hacer para sacar una buena nota a fin de que mi padre no me dijera algo, me reprendiera. Y no lo aproveché bien, pero detrás de todo esto estaba ¿quién? Dios dándome ese trasfondo necesario, conociendo lo que había hecho en mí para que yo pudiera llegar a este país. Ay, cuando llegué aquí me lamenté no haber estudiado como debía el inglés. ¿Cómo sufrí? Pero no comencé del cero. No había aprendido bien el español y ahora tenía que aprender el inglés. ¡Qué lío! Y ustedes saben lo difícil que es aprender otro idioma. En mi caso, eso era una lucha. Tenía que primero oír a la persona, traducirlo en mi mente al español, después traducir lo mío en el español al inglés para poder decirlo. ¡Qué lío! Y usted realmente no aprende un idioma hasta que usted comienza a pensar en ese idioma. ¿Pero qué pasó? Dios me sacó de mis amigos. Me hubiera perdido si me hubiera quedado allí. Y permitió que la motivación por la cual yo vine a este país con ansias, una joven, finalmente se desbaratara, porque detrás de todo esto era un Dios que quería traerme a este lugar para que fuera más allá de lo que soy o lo que Él me ha hecho como puertorriqueño, para poder ampliar mis horizontes para el ministerio que Dios me había llamado. Y no es así de cada uno de ustedes, que podrían decir lo mismo. No podemos quejarnos contra la providencia. Dios tiene sus propósitos eternos con cada uno de nosotros. Y gracias al Señor, quitándome ciertos prejuicios, he podido llegar a ser todo a todos los hombres. Al dominicano me he hecho dominicano. Al mexicano, aunque me dieron golpe, mexicano. Al español, mi amigo íntimo es español. Y así otros.
de otros países, Cuba, casi me caso con una cubana. Casi. Y poder tratar de conocer otras culturas, ¿eh? Y enriquecernos con esas culturas, ir más allá de los prejuicios netamente de la carnalidad y racismo humano, para poder ministrar el Evangelio de Cristo a las almas y ver personas que necesitan del Evangelio, que necesitan la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios, no solo partes. Y me llevó a Trinity para enseñarme. Y me dijo, siéntate ahí, te voy a enseñar algunas cosas. Y qué bueno fue Dios. Llegué allí por otras cosas, pero Dios tenía otro plan. Cómo Dios hace las cosas. Allí mi vida llegó a entender las Escrituras como nunca antes. Las Escrituras fueron abiertas. Empecé a comprender y a profundizar y al conocimiento de verdades que si el Señor me hubiera dejado en otros círculos, nunca jamás habría podido llegar a conocer las doctrinas de la gracia. Sí me permitió estar en esos círculos evangélicos por un tiempo, para después llevarme y darme más luz. Oh, hermanos, cómo Dios obra en nuestras vidas. Y así a cada uno de ustedes Dios los ha traído aquí con un propósito. Esto no es por azar. En segundo lugar, porque Pedro fue instruido en el idioma griego, idioma universal del Imperio Romano, él pudo comunicar el mensaje de Dios a los creyentes en las provincias de Asia Menor que hablaban en griego. Pedro fue una persona bilingüe. No solo habló arameo, hebreo, sino también griego. Esta fue otra razón por la que la providencia lo llevó a nacer y a vivir en una región en la que se hablaban varios idiomas. Esto permitió que él tuviera un ministerio más extensivo y su influencia fuese mayor sobre el pueblo de Dios en diferentes partes de aquel mundo conocido. En tercer lugar, porque las raíces culturales de Pedro fueron las de un hombre común y no las de un aristócrata, ni las de un académico lleno de ínfulas. Sus perspectivas de la vida cristiana a menudo son amplias y altamente relevantes. Aunque Pedro no fue un hombre ignorante, tampoco fue un académico. Aunque su primera epístola es un ejemplo excelente de una enseñanza doctrinal profunda y de una instrucción pastoral intensiva de forma condensada, aún así esta epístola se dirige principalmente no al catedrático o al académico, sino al cristiano común. Se dirige a ellos en términos, lenguaje, expresiones que ellos pueden entender, con los cuales pueden identificarse. La formación y preparación providencial de Pedro no solo le permitió asimilar los conceptos teológicos y gloriosos sobre la salvación de Dios en Cristo, lo llevó también a pensar en cómo un esclavo debía responder a un amo difícil de soportar. Su preparación lo llevó también a enseñar cómo los ciudadanos comunes deben responder a los gobernantes, a los reyes y a las autoridades que están sobre ellos. Su experiencia como un hombre casado lo llevó a exhortar a los maridos a entender lo que hace una mujer, lo que ella es, y a ser esposos comprensivos. Porque sus raíces culturales eran las de un hombre común, él bajo
la supervisión del Espíritu Santo, escribió una carta a los creyentes que es amplia en sus perspectivas y exhortaciones prácticas. Esta epístola es altamente relevante para todos los creyentes en toda generación, especialmente cuando ellos tienen que vivir en un mundo hostil al Evangelio como el que nosotros vivimos hoy. Esta epístola es altamente pertinente para todos nosotros. He aquí el trasfondo de la vida de Pedro, los hechos básicos de su vida. He aquí el significado de estas cosas. Todo esto nos dice varias cosas que deben gobernar nuestros pensamientos y nuestras vidas. En primer lugar, nos llama a regocijarnos. Nos llama a regocijarnos en Dios y sus obras y admirarlo por su sabiduría y la manera en que Él formó, preparó y capacitó a Pedro para que él escribiera esta carta tan edificante, alentadora y beneficiosa como lo es. El salmista declara: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Oh hermanos, deleitémonos en las obras maravillosas de nuestro gran Dios. Deleitémonos y regocijémonos en la manera en que Él moldeó, formó a Pedro, en el hogar en que Pedro nació, en el ambiente social y cultural en que Dios lo moldeó, en las influencias religiosas en las que Pedro fue moldeado y formado para llegar a ser hoy un instrumento en las manos de Dios, aunque ausente, por medio de esta epístola, comunicarnos ese mensaje que nosotros urgentemente necesitamos oír, especialmente en estos días, de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Deleitémonos, hermanos, en esa obra del Espíritu Santo, moldeando y preparando a este hombre y hacerlo lo que él llegó a ser como hombre, para que él pudiera escribir esta epístola tan necesaria para la iglesia. El salmista reconoce que la actividad sabia y soberana de Dios le hicieron y le formaron. Salmo 119, versículo 73. Esta fue la experiencia de Pedro. En segundo lugar, hermano, hermana, renueva otra vez tu confianza en Dios con un espíritu sujeto a su providencia. Repito. Renueva otra vez tu confianza en Dios con un espíritu sujeto a su providencia y lo que Él determinó en su sabiduría para hacerte el hombre y la mujer que eres. Da gracias a Él por la manera en que Él te moldeó y formó. Da muerte a ese espíritu murmurador y desconforme y rebelde que se resiste o que se opone a lo que Dios te ha hecho y la manera en que Él te formó. Da muerte a ese espíritu resentido e inconforme que protesta por los padres que tienes, por el sitio en que naciste, por las oportunidades que no has tenido, por tu estatus económico, por las experiencias dolorosas que has tenido que sufrir o vivir. No pierdas tiempo pensando en lo que no has podido hacer o lo que hubieras querido hacer.
No pierdas tiempo contemplando desmedidamente lo que otros han hecho, pero que tú no has podido hacer. Pablo dice que Dios en su gracia por medio de la fe nos salvó y nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. De antemano Él preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas. Como señaló un gran predicador, recuerda que en el vientre de tu madre Dios estaba formando tu capacidad intelectual básica. Allí Él comenzó a formar ese temperamento característico de tu persona. Recuerda que fue Dios que mediante su actividad providencial te dio esas inclinaciones que te han llevado a procurar ciertas cosas y no otras. Allí en el vientre de tu madre Dios estaba moldeando, sabiendo lo que Él haría en ti en el momento que por su gracia te llamaría eficazmente. En lugar de lamentar lo que no tuvimos, lo que no fuimos, inclinémonos todos delante de Dios con una confianza reverente en Él que se somete a su determinación para nosotros. Estemos profundamente agradecidos por lo que Él nos ha moldeado y formado. Y digamos, Señor, tú no tienes que darme explicación, ni explicarme a mí por qué me formaste de la manera en que lo hiciste. ¿Por qué has permitido estas experiencias? Ayúdame a tomar lo que soy y lo que me has dado. Y esto no es un cliché, para tu gloria. Y pídele al Señor, oh Señor, remueve de mí todo aquello que es pecaminoso, cualquier pensamiento y motivación centrada en mí, cualquier cosa que refleje la manera de pensar y ser de este mundo actual. Toma todo lo que soy, así como tú lo has moldeado, y úsalo para cumplir tus propósitos eternos y para tu gloria. Así sea. Porque yo no tuve los padres que quería tener. Porque yo me crié sin conocer a mis padres. ¿Por qué tengo a los hermanos que tengo? Y no lo digo por mis hermanos, así que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos hermanos son mis hermanos y miembros en él? Dios sabe todo eso. Él los trajo aquí. Él tiene un propósito para cada uno de ellos aquí. A ti, mi amigo incrédulo, te digo, da gracias a Dios por preparar un hombre como Pedro para escribir una porción más de su palabra. Porción que también cumple el propósito divino para con la Escritura, impartir la sabiduría que dirige a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. He aquí otra parte más de las Escrituras que te dice que hay salvación solamente en Cristo, mediante la aplicación o rociamiento de su sangre derramada por ti en el Calvario. Esta es una salvación que te traerá a una relación incomparable, a una relación de amor hacia Dios que se manifiesta en una obediencia al Señor Jesucristo.
Esta salvación se recibe por medio de la fe en aquel que se entregó por nosotros para que nosotros no sufriéramos bajo la ira de Dios. Oh amigo, cree en el Señor Jesucristo. Él se entregó en aquella cruz. ¿Para qué? Para salvar pecadores, para dar esperanza a los pecadores, para dar perspectivas correctas a los pecadores, para darnos el verdadero propósito de nuestra existencia en este universo y en la eternidad. Mi amigo, tú necesitas a Cristo. Sí, porque tú has violado, quebrantado y ofendido la ley de Dios. Y cuando uso la palabra ofendido, yo quiero que tú entiendas que no lo estoy usando con las connotaciones del diccionario de la Real Academia Española, que enfatiza o habla, ay, me hizo sentir mal y me ofendió a mí como persona. No. Estoy usándolo en el sentido en que lo usan los que hablan inglés. Transgresión de la ley de Dios, algo objetivo. Te has violado la ley de Dios, del Dios del universo. Y esto Él no pasará como cualquier cosa. Tarde o temprano, tú tendrás que dar cuenta y comparecer delante de aquel que juzgará tu alma. Y si no te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo como el único Salvador, mi amigo, hubiera sido mejor que no hubieras sido formado en el vientre de tu madre. Pero hay esperanza, hay salvación. Oremos. Oh Padre, a ti venimos para que la gloria sea para ti. Gracias por tu obra soberana y providencial, obrando en cada uno de nosotros para el logro de tus propósitos eternos. Gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Perdónanos cuando nos hemos quejado, porque hemos bebido el espíritu mundano que ha hecho de la belleza física lo que no es ni debería ser. Y aún más, hemos absorbido y asimilado los valores de este mundo, en los cuales se determina la identidad de una persona por el dinero y la posición que tienen. Líbranos de tales cosas. Gracias por un hombre como Pedro. Permítenos aprender aquellas cosas beneficiosas que tú tienes que decirnos mediante él como un instrumento de revelación divina. Mira tu iglesia. Líbranos del espíritu de quejas. Líbranos del espíritu de estar lamentándonos por lo que no hemos sido y no tenemos. Tú nos has dado conforme a lo que necesitamos para nuestro bien. Alabado sea tu nombre, hoy para siempre, en Cristo. Amén.